Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy, jueves 1 de abril del año 2016, vamos a continuar explicando nuestras clases correspondientes a la 13ª semana de la asignatura de Evolución del Terrorismo Nacional e Internacional. Soy el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Limber Mario Rospienbloy, con correo limber-b@hotmail.com, celular 989-1980-97, para vuestro conocimiento y coordinaciones en lo relacionado a la asignatura. Esta semana vamos a explicar lo correspondiente a la contrainteligencia. En una segunda sesión hablaremos sobre los procedimientos de investigación en las otras modalidades del terrorismo. Entonces, la contrainteligencia viene a ser una actividad que la desarrolla el personal de inteligencia y también la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, de tal forma que pone al servicio de la prevención y el combate, así como la neutralización de las acciones de terrorismo a través, del talento de todos sus integrantes, para que el trabajo se desarrolle en equipo y la inteligencia logre los resultados que se esperan. Para ello diseña un sinnúmero de estrategias, tácticas, así como procedimientos. Entonces, la unidad que está encargada de la prevención, la neutralización, la lucha y la investigación del delito de terrorismo es la DIRCOTE. Procedamos entonces a hablar sobre la contrainteligencia. Ustedes van a buscar en sus sílabus, no van a encontrar lo que es la contrainteligencia o algo inconveniente para poderlo incorporar, pero ustedes, la clase que está programada para esta semana, en lo que respecta a todo su desarrollo, lo van a encontrar en su manual de inteligencia asignatura que han llevado el semestre anterior. Muy bien, entonces no va a haber mayores inconvenientes para que ustedes no tengan la fuente de información y de estudio para poder absorber las preguntas que puedan venir en el examen final que falta, o en el examen que estaba programado para el día de mañana. No se va a considerar, pero para el examen final tienen ustedes que revisar su manual de inteligencia o sus sílabus de inteligencia. En ella van a encontrar, vuelvo a repetir, debidamente desarrollada todo este capítulo con las correspondientes temáticas que vamos a tratar. Muy bien, entonces ahora sí, explicado y con la información, ¿dónde van a encontrar esta información? Además de los PowerPoint que les he presentado el día de hoy, están casi totalmente explicadas y escritas, en vista de que algunos no puedan tener su manual de inteligencia, no puedan conseguirlo, y no sea pretexto, este inconveniente para que no puedan estudiarlo. Hablaremos sobre lo que es la contrainteligencia. Para ello es necesario señalar las generalidades, dar un pequeño concepto, explicar en qué consiste esto,
cuáles son las actividades de contrainteligencia, que incluyen estos hablar sobre unas medidas de contrainteligencia, tales como las medidas activas, pasivas, ¿no?, de engaño y otras. Entonces diremos que la contrainteligencia es aquella parte de la función de inteligencia que comprende el conjunto de medidas que impiden o neutralizan las actividades de inteligencia del oponente o del enemigo, así como las de sabotaje, terrorismo y otras actividades encubiertas o clandestinas, ¿no?, realizadas por individuos, grupos u organizaciones extranjeras o nacionales, enemigos o adversarios. Incluye también, ¿no?, la detección de actos de descontento y deslealtad dentro de nuestras propias fuerzas, es decir, dentro de la Policía Nacional del Perú. Les alcanzo una propuesta modelo de contrainteligencia para una mayor capacidad de entendimiento y comprensión sobre la materia. Entonces, la contrainteligencia va a ser aquella función que se va a desempeñar, que se va a realizar ante la existencia de riesgos internos que pueden ser o que son generalmente propios de la organización, ya que la organización está compuesto por personas, así como por los procesos que implica el cumplimiento de la función, ya que la organización comprende pues su estructura orgánica, sus sistemas y sus archivos, las que representan o presentan vulnerabilidades y debilidades. Estos están al alcance de los adversarios, para cuyo efecto se tienen que implementar acciones defensivas para proteger la información propia, como acciones ofensivas para obtener información a la vez del adversario. Todo esto nos permite o nos posibilita, ¿no?, enfrentarnos a las amenazas y oportunidades, para cuyo efecto hay un campo de protección y hay una zona de disrupción o neutralización, las mismas que se van a enfrentar a través de medidas defensivas, ¿no?, medidas ofensivas, métodos y otros medios ofensivos, las que van a constituir la seguridad defensiva en el caso de las medidas defensivas, y contraespionaje, acción encubierta o de disciplina de la contrainteligencia a través de las medidas y métodos, ¿no?, y medios ofensivos. Muy bien, entonces está totalmente explicado de tal forma que esta síntesis nos permite distinguir con mayor facilidad en qué consiste esta actividad o parte de la función de la inteligencia, ¿no?, que comprende pues el conjunto de medidas que están orientadas a impedir o neutralizar las actividades de inteligencia, así como el sabotaje, terrorismo, que es materia de nuestra asignatura, y otras actividades encubiertas o clandestinas que realizan, ¿no?, los individuos, grupos u organizaciones, tanto extranjeras como nacionales. Muy bien, entonces ya teniendo un panorama mucho más claro, vamos a continuar explicando en qué consiste este conjunto de actividades denominado contrainteligencia. Como pueden ver ustedes en la lámina, la contrainteligencia la realiza el personal especializado de la Policía Nacional del Perú, que trabaja en las unidades de inteligencia
así como en las unidades especializadas de DINANDRO, contra el terrorismo, contra el crimen organizado o contra la delincuencia común. Entonces lo que se busca es recopilar toda clase de informaciones sobre las organizaciones, grupos que vamos a combatir. Esta actividad responde, pues, como les dije anteriormente, a estrategias, a procedimientos y a métodos que faciliten el logro de los objetivos trazados a través del operativo policial correspondiente. Ahora hablaremos cuáles son las actividades de contrainteligencia, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de contrainteligencia? ¿O qué incluyen estas, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Es la neutralización o destrucción de la efectividad de la inteligencia del oponente, actual o potencial, así como de las actividades subversivas y terroristas. Estas actividades de contrainteligencia también incluyen el descubrimiento de la traición, la sedición y el descontento tanto de los oficiales como del personal subalterno y de los empleados civiles que tiene nuestra organización. Incluye también la contrainteligencia, ¿no?, un grado de seguridad, es decir, va a permitir que se configure un estado o situación en la que se encuentra una persona, unidad o institución libre de cualquier peligro o temor a las acciones del enemigo. Debemos tener presente que en contrainteligencia no hay niveles. Esto abarca todas las clases. Por consiguiente, estos procedimientos deben de adoptarse en todos los niveles, tanto de la administración como de la operatividad funcional u organizacional de la Policía Nacional del Perú. La contrainteligencia se materializa mediante un conjunto de medidas, esto es, a través de disposiciones que están orientadas a la prevención, a la detección, identificación e intervención, que es necesario concebirla, aprobarla, preparar y ejecutarla para impedir o neutralizar determinadas actividades del enemigo o adversario. En síntesis, ¿no?, las actividades de inteligencia incluyen, pues, la neutralización o destrucción, el descubrimiento de aquellas acciones que van en contra de nuestra organización, así como el poner en riesgo nuestras informaciones, infraestructura, documentos, etc. Al haberse adoptado, pues, todas las medidas de contrainteligencia, va a otorgar seguridad a todos sus integrantes y ellos van a estar convencidos que no hay peligro o riesgo que temer. Debemos tener presente que en contrainteligencia no hay niveles, estos se efectúan por igual para todos, es decir, desde el más alto nivel hasta el de menor nivel, tanto en la estructura organizacional de la Policía Nacional, así como en las actividades administrativas y operativas. Entonces podemos decir que la contrainteligencia se materializa mediante un conjunto de medidas, esto es, disposiciones dictadas para prevenir, detectar, identificar e intervenir cuando sea necesario, luego de haber concebido, aprobado, preparado y ejecutado las diversas
acciones para impedir o neutralizar las actividades del enemigo o adversario. Ahora mencionaremos cuáles son las medidas de contrainteligencia, ya de una manera mucho más precisa al respecto, porque ya hemos mencionado anteriormente y hemos hablado sobre las medidas defensivas, medidas ofensivas y también de una forma muy superficial las medidas de engaño y otras, ¿no? Entonces hablaremos que las medidas de contrainteligencia son pues aquellas disposiciones que una vez ejecutadas impiden o neutralizan las actividades de inteligencia, así como las de sabotaje, terrorismo y otras actividades encubiertas o clandestinas del enemigo o adversario. Vuelvo a repetir, las medidas de contrainteligencia son todas aquellas disposiciones que una vez que han sido ejecutadas impiden o neutralizan las actividades de inteligencia, así como las de sabotaje, terrorismo y otras actividades encubiertas o clandestinas del enemigo o adversario. Eso es la definición de lo que son las medidas de contrainteligencia. A continuación, explicaremos en qué consisten las medidas pasivas. ¿Qué son las medidas pasivas que se adoptan en contrainteligencia? Estas son el conjunto de acciones que tienen un carácter eminentemente defensivo. Son llamadas pasivas por su contraste con aquellas medidas denominadas activas u ofensivas. Estas medidas son pasivas en el sentido que están a la espera de que el agresor intente la acción hostil para impedirla o neutralizarla. Estas medidas pueden prescribirse, es decir, deben estar establecidas y consignadas en el plan operativo vigente, ya que deben ser aplicadas en cualquier situación o misión. Estas son, presten mucha atención y traten de memorizarla, de tal forma que más adelante los otros temas relacionados a las medidas pasivas van a ser mucho más fácil de poder entenderlo. Estas son las medidas pasivas: la disciplina del secreto, la disciplina del secreto, la seguridad de documentos y equipo clasificado, la seguridad de las transmisiones, la censura, el control del personal civil, la seguridad de los locales y los movimientos de efectivos en vehículos. Pasaremos a explicar muy ligeramente cada uno de ellos para que sepan ustedes en qué consiste. Por ejemplo, ¿qué es la disciplina del secreto? Es el cumplimiento cabal, estricto, de todas aquellas medidas tendientes a asegurar que la información policial se difunda solamente a las personas autorizadas. Esta actividad o medida es difícil de controlar, muchas veces por la falta de instrucción al respecto, debiendo por consiguiente adoctrinarse convenientemente a todo el personal de la institución. Es necesario también señalar que las preocupaciones del secreto no deben ser de una rigidez tal
que pueda arriesgar el éxito de las operaciones. Es necesario en ciertos momentos que se corra algún riesgo a fin de poder trabajar en armonía y no encontrar la iniciativa individual a una franca y sincera cooperación. Dentro de la disciplina del secreto debemos de conocer, y más que conocerla, practicarla desde el inicio de su carrera. Y estas son la discreción y la preparación de planes y órdenes. Todo el personal, tanto de oficiales como el personal subalterno y los empleados civiles, no deben discutir en presencia o cerca de personas no autorizadas, sean estas civiles, militares o policiales, todos aquellos temas relacionados a las instrucciones policiales, a los planos, a los movimientos, a la composición o ubicación del personal, así como de los equipos de abastecimiento y los resultados, ¿no?, de actos de sabotaje que han ocurrido en la organización. En lo que respecta a la preparación de planes y órdenes, debe tomarse precauciones especiales para garantizar el mantenimiento del secreto. No deben olvidar ustedes jamás que el éxito de toda operación policial es de que se haya planificado correctamente y ya en la ejecución de esta el factor sorpresa. Y el secreto es el que nos va a dar el factor sorpresa. Muy bien, entonces ahora hablaremos sobre la seguridad de documentos y equipos clasificados. La seguridad es el conjunto de medidas, de acciones que están relacionados al manejo, trámite y conservación de toda la documentación que contiene información clasificada. Ya saben ustedes que toda la información que se maneja dentro de la Policía Nacional del Perú tiene la clasificación de secreto, estrictamente secreto, secreto, reservado y confidencial. Esto también ya ustedes lo conocen porque han desarrollado las asignaturas de inteligencia y también está considerado en legislación policial y también en redacción, en documentación policial. Entonces, todos los documentos que se recibe, ¿no?, deben de seguir el curso o darle el curso de acuerdo a las disposiciones que son la base de las medidas de seguridad destinadas a impedir que el adversario obtenga información que nos interesa como organización mantenerla en reserva o secreto por cuestiones estrictamente de manejo personal o para la ejecución de los operativos policiales futuros. Otra medida que se adopta como parte de la contrainteligencia en lo que respecta a las medidas pasivas es la seguridad de las transmisiones, ¿no? Esto están orientadas a impedir que el adversario obtenga información mediante la interceptación de nuestras comunicaciones o explotando pues las fallas de la instalación, operaciones o mantenimiento de nuestros sistemas de transmisión. Incluyen pues el empleo de códigos y claves y la seguridad de todos aquellos aparatos o sistemas criptográficos con el fin de negar información al adversario. ¿En qué consiste la censura? Es el control
de toda información que va a salir al conocimiento del público. Es decir, esta debe de ser revisada, analizada y finalmente aprobada por el responsable de la gran unidad o unidad que va a ser transmitida como mensajes, telefonemas, películas, periódicos, conferencias o cualquier otra forma de comunicación. Se debe de someter a la censura a fin de impedir que en ella se filtre información que nos interesa mantener en reserva o secreto, porque ésta va a ser utilizada por un posible adversario o va a afectar el logro de nuestras operaciones, ya que se pondrá en sobreaviso aquellas personas a las que vamos a intervenir en el corto, mediano o largo plazo. ¿En qué consistirá esta medida de seguridad del control del personal civil? Consiste en una minuciosa selección del personal civil que va a trabajar en las dependencias policiales, así como su identificación mediante tarjetas para facilitar su control. Además, debe efectuarse una publicación regular de restricciones para que ellos no circulen por determinados lugares de nuestras instalaciones para evitar de que estos cometan actos de sabotaje o de obtención de información y que puedan ser proporcionados, ¿no?, o que puedan aprovechar del tránsito de estas personas agentes o adversarios o infidentes. ¿En qué consistirá la seguridad de los locales? Son todas las medidas que se han tomado destinadas a resguardar la seguridad de los cuarteles, locales o dependencias policiales contra atentados o sabotajes de cualquier adversario. Sencillo. El movimiento de efectivos en vehículos consiste pues en la prohibición de hacer identificables los equipos que correspondan a efectivos por movilizar. Menos se debe indicar los motivos, destino u hora de partida y cualquier otra información que pueda ser utilizada por el enemigo oponente. Esto es en lo que respecta a las medidas pasivas. Ahora procederemos a explicar cuáles son las medidas activas que se emplea en la función o actividad de inteligencia. Le daremos una definición a las medidas activas. Entonces es el conjunto de medidas que tienen un carácter eminentemente ofensivo. Son activas en el sentido que no esperan pasivamente que el agresor actúe como procede en las medidas pasivas, sino que se adelantan a la agresión impidiéndola o neutralizándola antes de su ejecución. Entre estas medidas tenemos la contrainfiltración, la contrasubversión, el contrasabotaje, el contraespionaje y el contrarreconocimiento. Brevemente explicaremos en qué consiste cada una de ellas. La contrainfiltración es aquella acción que está dirigida contra los agentes u observadores adversarios, con el fin de detectarlos o descubrirlos y neutralizar su efectividad. Requiere, pues,
esta actividad de contar con personal especializado, experimentado y entrenado en el descubrimiento de agentes. Además, debe de detectar la existencia de incidentes en nuestras propias fuerzas. ¿Qué será la contrasubversión? Es aquella acción dirigida a evitar que el adversario socave o disminuya o afecte la moral de nuestro personal, fomentando el descontento o provocando el desorden. ¿Qué será el contraespionaje? Son todas aquellas acciones realizadas para impedir cualquier acto premeditado destinado a interferir, obstruir o dejar la propiedad, los materiales de la defensa nacional y todos aquellos de utilidad en general. Es necesario el adoctrinamiento de nuestro personal, ya que es el factor más importante para prevenir el sabotaje. No se olviden, un personal adoctrinado y entrenado va a evitar de que se produzca actos de sabotaje en nuestra gran unidad o unidad. Por tal motivo, se debe seguir en forma continua un programa educativo o de instrucción sobre la seguridad. ¿Qué será el contraespionaje? Es aquella acción o conjunto de acciones dirigida contra los espías, esencialmente o especialmente de naciones extranjeras, que van a orientar sus acciones a nuestra institución policial, ¿no?, o a otras instalaciones de nuestra nación. Para el desarrollo de esta actividad de contraespionaje constituye pues una responsabilidad generalmente del Consejo Nacional de Inteligencia y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Es una gran unidad que va a colaborar en ella, pero la responsabilidad puntual le corresponde al Consejo Nacional de Inteligencia y a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Finalmente, diremos que el contrarreconocimiento consiste en emplear las fuerzas amigas que disponemos en posiciones desde las cuales pueda bloquear o detener las patrullas u órganos de reconocimiento del enemigo o del adversario. Ahora explicaremos en qué consiste o qué es las medidas de engaño. Entonces no se olviden, son tres: las medidas pasivas, las medidas ofensivas y las medidas de engaño. Entonces las medidas de engaño es aquella acción o conjunto de acciones que tienen carácter eminentemente embustero. ¿Qué significa el embuste? La mentira, el ardid, el fraude, ¿no? Las que tienen que ser puestas en práctica con habilidad. También se les llama de engaño porque tienen la finalidad de inducir al enemigo adversario a creer y tener por verdaderas las situaciones, aquellas acciones, medidas, operaciones que hemos ejecutado,
como ficticios, ya que han sido especialmente planeados y ejecutados para alcanzar dicha finalidad, es decir, engañar, burlar al enemigo. Con ello, también se va a lograr desviar la atención del agresor hacia estos objetivos falsos que hemos puesto en ejecución. Muy bien, entonces las medidas de engaño, no se olviden, son todas aquellas acciones que tienen un carácter eminentemente embustero, es decir, que son mentiras disfrazadas con habilidad de tal forma que parezcan que son verdad. Son llamadas de engaño porque tienen la finalidad de inducir al enemigo adversario a creer o tener por verdad las situaciones o acciones que vamos a desempeñar o que vamos a ejecutar, lo mismos que no vienen a ser más que hechos ficticios planeados y ejecutados para lograr engañar, valga la redundancia, al adversario o enemigo. ¿Cuáles son las actividades encubiertas contra la seguridad nacional? Las actividades encubiertas son, o vienen a ser el espionaje, el sabotaje, el terrorismo y otras actividades encubiertas. Ya tienen ustedes, me imagino a estas alturas de su proceso de formación, en qué consiste el espionaje. Habrán tenido incluso la oportunidad de ver muchas películas, muchos documentales, habrán leído algunas obras relacionadas al espionaje. Entonces el espionaje consiste en un conjunto de actividades encubiertas que se realizan para obtener información clasificada mediante el empleo de espías. Se realiza con una finalidad específica en beneficio de una organización o de un Estado. El espía pues requiere una alta preparación técnica y psicológica y desarrolla sus acciones violando las leyes que rigen una zona u estado donde se lleva a cabo. El espía es un individuo de gran preparación y altamente adiestrado para obtener información clasificada de carácter político, económico, psicosocial o militar. Con tal finalidad, se vale de procedimientos clandestinos o encubiertos, para lo cual ha sido debidamente formado, preparado y entrenado, además de contar con la experiencia del caso. Entonces ustedes ya habrán visto, me imagino, de los mejores espías del mundo, tales como el agente 007 o el agente 86, entre otros. ¿Qué cosa es el sabotaje? Es el conjunto de acciones encubiertas que conllevan violencia física que se materializa sobre los bienes materiales, sean estos de propiedad individual, colectiva o estatal, y que van desde la simple alteración de la función que cumple este bien hasta su destrucción total. Entonces, consiste en dañar parcial o totalmente el bien sobre el cual hemos aplicado la violencia física. Son realizados estos actos, es decir, el sabotaje, por organizaciones o agentes vinculados con el enemigo adversario, tanto externo como interno, las que se realizan en época de paz como en época de guerra. Entonces el sabotaje
Sintetizadamente, es el conjunto de acciones encubiertas en la que se emplea la violencia física para dañar de una forma parcial o total o destruirla un bien sobre el que se ha aplicado la violencia. Estas son realizadas por organizaciones o agentes vinculados con el enemigo, pueden ser externos o internos, y se realiza tanto en época de paz como en la de guerra. Otra actividad encubierta que se realiza contra la seguridad nacional y la que es materia de la temática o el desarrollo de esta temática de nuestra asignatura, ¿no?, es la del terrorismo. La del terrorismo, que viene a ser un conjunto de acciones encubiertas de violencia física o psicológica realizadas sobre personas que van desde la simple amenaza hasta el asesinato. El terrorismo, de acuerdo con los objetivos que persigue y consecuentemente con los efectos por lograr, se clasifican pues tanto en selectivo y sistemático. El selectivo comprende acciones ejercidas directamente sobre ciertas personalidades previamente seleccionadas que desempeñan una función importante tanto en los ámbitos político, económico, psicosocial, militar o policial, ¿no?, mientras que el sistemático comprende acciones ejercidas sobre la población en general sin distinción alguna de grupos humanos. Todo esto con la finalidad de producir un efecto psicológico en el grupo atacado. ¿Cuáles serán las otras actividades encubiertas? Son todas aquellas acciones, excepto las que hemos tratado, tales como el espionaje, sabotaje y el terrorismo, que puede realizar el enemigo adversario en forma clandestina con diversos fines en apoyo de sus objetivos o propósitos. A continuación hablaremos sobre el personal de inteligencia. Reitero, ya ustedes han desarrollado este tema en la asignatura de inteligencia, pero es necesario volverlo a repasar porque forma también parte del desarrollo de nuestra asignatura. Entonces, el personal de inteligencia, ¿no?, es todo aquel personal que laboran en un órgano de contrainteligencia, que pertenecen pues a una organización de inteligencia. El personal de contrainteligencia debe ser cuidadosamente seleccionado y especialmente preparado para desarrollar estas actividades acordes con la función que desempeña en el órgano de contrainteligencia. Asimismo, debe tener gran concepto de lo que significa y lo que representan los valores tales como el honor, la lealtad, la honestidad, el sacrificio y el amor a la patria. Explicar cada uno de ellas resulta insulso a estas alturas de su proceso de formación. ¿Cuáles son las cualidades de los agentes de contrainteligencia? Es la observación, la memoria, la serenidad, la objetividad, la veracidad, la paciencia, el valor, la iniciativa, la perseverancia, la discreción, la formación profesional, estar capacitado en contrainteligencia, además de estar preparado para desempeñar una actuación escénica, y el tiempo y la experiencia le dará todos los conocimientos de psicología práctica que se requiere para cumplir eficientemente
este conjunto de actividades y procedimientos que implica la tarea de contrainteligencia. No vamos a explicar mayormente en qué consiste cada una de ellas, porque no viene al caso, y lo que es más, ya ustedes lo conocen por haberlo desarrollado anteriormente. En esta segunda sesión correspondiente a esta semana 13ª, correspondiente al 1 de abril del año en curso, hablaremos sobre los procedimientos específicos en otras modalidades del delito de terrorismo. Muy bien, entonces hablaremos sobre lo que son los actos, de colaboración, Para tal efecto, vamos a darle el concepto correspondiente para una mayor comprensión. Entonces, ¿en qué consisten los actos de colaboración? Consiste en suministrar documentos e información sobre personas y patrimonios, así como instalaciones, edificios públicos y privados. También a la cesión o utilización de cualquier tipo de inmueble o alojamiento de otros medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de depósito. También constituye actos de colaboración el traslado a sabiendas de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculados con sus actividades delictuosas. Realizan actos de colaboración, ¿no?, tanto aquellos que organizan, preparan o conducen actividades de formación, instrucción, entrenamiento, adoctrinamiento con fines terroristas de personas pertenecientes o no a grupos terroristas bajo cualquier cobertura. También aquellos que fabrican, adquieren, poseen o tienen, sustraen, almacenan, trafican o transportan armas que fueran destinadas a la comisión de actos terroristas en el país o en el extranjero. También constituye actos de colaboración cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades terroristas, De acuerdo a la ley o a las leyes vigentes, la pena por este acto no será menor de 25 ni mayor de 35 años. Si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista, la falsificación, adulteramiento y obtención ilícita de documentos de identidad de cualquier naturaleza para favorecer el tránsito, ingreso o salida del país de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculados a la comisión de estos actos terroristas. Vamos a señalar en concordancia con lo que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos
tanto para la investigación, para la instrucción en los lugares donde todavía no está vigente, es decir, en uno o dos juzgados judiciales de Lima, o en su defecto para el juicio donde ya está vigente el Código Procesal Penal, el decreto ley número 25475, ¿sí?, que es pues el que norma o el que pena todos estos actos que vamos a explicar más adelante. Esto está concordado, esta legislación, ¿no?, está concordado pues con el artículo único de la ley 26671, publicada el 12 de octubre del 96, el cual dispone que a partir del 15 de octubre de 1997 el juzgamiento de los delitos de terrorismo previstos en este decreto ley, y así como los procedimientos recursal seguidos ante los órganos jurisdiccionales pertinentes, se realizarán por los magistrados que corresponden conforme a las normas procesales y orgánicas vigentes y a lo dispuesto en esta ley, ¿no? Entonces, se ha dado esta ley con la finalidad de establecer, vuelvo a repetir, la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación policial, la instrucción y el juicio, así como las medidas de protección que la sociedad está obligada a proporcionar a los magistrados, así como a los miembros del Ministerio Público y a todos los auxiliares de justicia que intervengan en estos procesos de terrorismo, ¿no? Entonces, está tipificado el delito de terrorismo, como ya hemos explicado, ¿no?, está tipificado el delito de terrorismo de acuerdo al artículo 2 de esta ley, que dice que el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales, contra el patrimonio, así como contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de 20 años, ¿no? Y de conformidad con el artículo 2 del decreto legislativo número 921 del año 2003, la pena temporal máxima para los delitos en el presente artículo será 5 años mayor a la pena mínima establecida en el mismo, ¿no? Se habla también sobre la pena de cadena perpetua, ¿no?, si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente a nivel nacional, sin hacer ningún tipo de distingo de la función que desempeña en la organización terrorista. Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento similares de una organización terrorista encargada de la eliminación física de personas o grupo de personas indefensas, sea cual fuera el medio empleado. Entonces, estos son las dos circunstancias en las que se hacen acreedores a cadena perpetua, ¿no? Entonces, sobre
los pormenores en lo que corresponde a cada una de las penas que les corresponde lo van a encontrar ustedes en la ley 25475. Entonces ahora, teniendo ya este marco conceptual, hablaremos o explicaremos en qué consisten los procedimientos operativos de investigación. Vayan tomando nota. ¿Qué estás haciendo? Fase preliminar. Determinar los hechos investigados y que estos estén debidamente encuadrados en el delito de terrorismo. Establecer que el sujeto haya actuado en forma consciente y voluntaria. Determinar fehacientemente la calidad o condición del sujeto. Y 4. Determinar el acto de colaboración realizado por el agente, así como la cesión o utilización de inmuebles para el alojamiento o ocultamiento de elementos terroristas, traslado de estos, ayuda económica, programación de cursos o conducción de centros de enseñanza o adoctrinamiento de grupos terroristas, así como la fabricación o suministro de explosivos, armamento, lo que orientará el procedimiento policial a adoptarse en este caso específico. Fase ejecutiva, efectuar la captura de los colaboradores, determinar el modus operandi empleado por los delincuentes terroristas, recoger los indicios y o evidencias, ¿no? Y en caso de detenciones se hará de conocimiento del Ministerio Público, efectuar in situ el registro personal a los intervenidos, con la presencia del Ministerio Público, efectuar los respectivos registros domiciliarios. Asimismo, con oficio solicitar el reconocimiento médico legal de los intervenidos. El interrogatorio y declaración escrita se debe realizar con la presencia del representante del Ministerio Público y de su abogado defensor. Solicitar antecedentes policiales y requisitorias. Practicar los exámenes periciales tales como balística, absorción atómica, grafotecnia y toxicológica. Verificar las coartadas de los detenidos, analizar y evaluar la documentación incautada, efectuar la diligencia de reconocimiento en presencia del representante del Ministerio Público. Fase final, formular el documento policial correspondiente, cursando el mismo al fiscal para su denuncia al juez competente. Ahora hablaremos en lo que respecta a los procedimientos sobre la asociación ilícita. Entonces, esto es la conducta expresa o voluntaria del agente de pertenecer o afiliarse a una organización terrorista. Comprende también una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final. La fase preliminar, ¿no?, es la de identificar a los sujetos participantes en esta asociación ilícita, establecer su actividad laboral y o profesional y determinar sus actividades políticas y proselitistas. La fase ejecutiva consiste en la intervención de los delincuentes terroristas, efectuar registros tales como personal y otros tendentes a encontrar indicios o evidencias que prueben el delito, determinar la forma de participación en la organización terrorista y determinar qué clase de compromiso escrito verbal
asumió con la organización terrorista, constituir la vinculación con otros integrantes, determinar su grado de concientización con el problema social o político, recepcionar la versión de testigos, determinar la antigüedad de la militancia del sujeto, así como la forma y circunstancias de su captación a la organización terrorista, establecer su trayectoria partidaria y acciones en las que ha participado en forma consciente y voluntaria, a sabiendas de favorecer al accionar terrorista, así como el nivel de su responsabilidad dentro de la organización. Efectuar en presencia del Ministerio Público un registro personal y o domiciliario minucioso para la obtención de los elementos necesarios que permitan evidenciar la vinculación existente entre este agente y su organización. Es conveniente recordar que existen las denominadas cartas de sujeción, mediante las cuales el agente o sujeto organizado reforma su decisión inquebrantable de asumir su rol de comunista, así como desempeñar cualquier actividad que el partido disponga, ¿no?, y dar la vida si fuese necesario. También se debe establecer fehacientemente la vinculación que existe entre todos los intervenidos y de estos a su vez a su organización terrorista. Finalmente, en la fase final, se formula el documento policial correspondiente, el informe policial o en su defecto el atestado policial donde no está vigente el Código Procesal Penal. Ahora hablaremos sobre la incitación al delito de terrorismo. Son todos estos actos mediante los cuales el agente instiga, provoca, incita, estimula o anima a otra persona a cometer el delito de terrorismo, utilizando para dicho fin cualquier medio capaz de transmitir la instigación, ¿no?, y que ésta sea percibida, aceptada o no por él o los receptores. Estos medios pueden ser verbales, escritos o mímicos. Pueden realizarse en lugares privados o públicos. Las mímicas deben expresarse claramente o deben expresar claramente la finalidad e interés del agente. Los procedimientos operativos de investigación, tal como mencionamos anteriormente, tienen una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final. La preliminar, ¿no?, comprende el establecer la identidad del o de los sujetos que participan en la comisión de este ilícito. Constituir que los actos que se investigan se encuadren en la naturaleza del delito imputado. La fase ejecutiva, determinar la concientización y nivel del sujeto. Recepcionar testimonios de los testigos. Establecer el domicilio habitual del o de los intervenidos, así como efectuar el correspondiente registro para el acopio de indicios o evidencias que los relacionan con el delito de terrorismo. Esta es una de las partes más importantes en lo que respecta al acopio de todos estos indicios o evidencias, las mismas que van a servir para ser valoradas en el juicio correspondiente. También se debe de analizar la documentación y evidencias de carácter terrorista hallado en el registro personal y domiciliario, a fin de que permita orientar el interrogatorio y la investigación. Interrogar convenientemente a los intervenidos para determinar su nivel en la organización, grado de adoctrinamiento y acciones cometidas. Determinar en forma precisa las acciones de incitación efectuadas, procurando acopiar los elementos que lo corroboren o prueben. Y finalmente, comprobar todos los hechos ilícitos cometidos, determinando el grado de participación de los autores individualizadamente por las acciones que hayan realizado.
Finalmente, se formula el documento policial correspondiente. El reclutamiento de personas, concepto. El reclutamiento de personas son todos aquellos actos mediante los cuales el agente capta o recluta a personas no menores de edad con la finalidad de utilizarlos en la comisión de actos terroristas. Procedimientos operativos, tal como se realiza en los otros delitos, tiene una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final. La fase preliminar: establecer la identidad del o los sujetos, constituir que los actos se investiguen se encuentren encuadrados en la naturaleza del delito. La fase ejecutiva: determinar la concientización y nivel del sujeto, recepcionar los testimonios de los testigos. No se olviden nunca jamás que todas estas diligencias se efectúan en presencia del representante del Ministerio Público, ¿no? Así como establecer fehacientemente el domicilio habitual, interrogará convenientemente a los intervenidos, en caso de menores de edad, comunicar a la Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia para los efectos que determinen su competencia, y finalmente comunicar a los padres de los menores de edad. En caso de no conocerse su paradero, deben utilizarse los medios de comunicación para la ubicación de su padre. La fase final comprende pues la formulación del documento policial correspondiente, informe policial o atestado. En el delito de obstrucción a la investigación y acción de la justicia. Obstrucción a la investigación y a la acción de la justicia. Este delito consiste en que la agente, valiéndose de cualquier medio, obstruye, dificulta o impide deliberadamente el curso de una investigación o de la acción de la justicia. Los procedimientos operativos, tal como se efectúa en los anteriores, comprende una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final. La fase preliminar, ¿no?, cuando se determine que una persona está obstruyendo la investigación policial por este delito de terrorismo, se procederá a su identificación y detención con participación del representante del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes. La fase ejecutiva, ¿no?, consiste pues en determinar su vinculación con el hecho que se investiga, con la organización terrorista, que exista alguna motivación que lo induce a este tipo de delito, efectuar los registros personal y domiciliario en forma minuciosa, investigar sus antecedentes policiales por terrorismo, así como las requisitorias que pudiese tener, oficiar el reconocimiento médico legal después de la detención y al término de la investigación, interrogar al intervenido o intervenidos a fin de establecer su intención, manifiesto vínculos, entrevistar a los testigos y realizar la recepción de su manifestación, siempre en presencia del representante del Ministerio Público. Finalmente hablaremos sobre la apología. ¿Qué cosa es la apología, no? Consiste en el empleo por parte de la gente de cualquier medio destinado a exaltar, alabar, enaltecer o elogiar de manera pública el delito de terrorismo o a la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe. También se comete este delito mediante el uso de Internet, que los delitos anteriores, los procedimientos operativos de investigación tienen una fase preliminar, una fase ejecutiva y una fase final. La fase preliminar es establecer fehacientemente si el acto se realiza en forma sistemática y constante, orientado a la captación de
adeptos. 2. Se debe determinar el medio de comunicación por la que realiza el elogio, la alabanza o el enaltecimiento. Y 3. Identificar al o los autores de las formas de comunicación escrita o radiodifusión o televisiva y otros medios electromagnéticos. La fase ejecutiva comprende pues la intervención de los delincuentes terroristas, incautar, adquirir y recoger el o los documentos en donde se prueba la comisión del delito, asimismo de la máquina de impresión como las filmaciones que permitan establecer el delito. Solicitar los antecedentes policiales y requisitorios de los implicados, interrogar al intervenido orientando el procedimiento a establecer, así como su vinculación con la organización terrorista, ¿no?, por la cual realizó este delito de apología. También se debe de tomar las manifestaciones al intervenido o intervenidos en presencia del representante del Ministerio Público, reitero, siempre en presencia de su abogado defensor o el de oficio, ¿no?, o el de oficio. Y finalmente debe de formular el documento policial correspondiente. Muy bien, entonces de esta manera hemos concluido con la clase correspondiente a la 13ª semana de clases de hoy, 1 de abril del año en curso. Antes de terminar con las clases, es necesario que ustedes conozcan, me imagino que ya tienen esta información porque permanentemente están al tanto de todas las informaciones que propala los medios de comunicación como el presidente de la República. Entonces, el día de ayer, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú confirmó este martes la muerte, ¿no?, que se había producido en enero último de Jorge Quispe Palomino. ¿Quién es él? Es el hermano de Víctor Quispe Palomino, más conocido como el camarada José, que es el actual líder o cabecilla del partido militarizado del Perú, ¿no?, como el Partido Militarizado Comunista del Perú, que opera en el BRAE. Jorge Quispe Palomino se le conocía como el camarada Raúl, que era también miembro de la dirección del Comité Central de la facción de Sendero Luminoso, como lo dije anteriormente, que viene operando en los valles del río Apurímac, N y Mantaro, conocido por las siglas del BRAEN. De acuerdo a las informaciones proporcionadas, ¿no?, el día de ayer por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la muerte pues de este terrorista se habría producido hace más de 3 meses después de un enfrentamiento que se registró el 29 de octubre del año pasado, cuando patrullas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaban una operación en un sector denominado Banderita en el área territorial del BRAEN, distrito perteneciente a, o llamado, ¿no?, Canaire, ¿no?, en el departamento de Ayacucho. Se dice que en aquel enfrentamiento murieron 3 presuntos insurgentes y otros 5 resultaron heridos, entre ellos Jorge Quispe Palomino, quien además padecía una enfermedad crónica renal, el mismo que fue alcanzado por un ataque de fuego aerotáctico en las instalaciones y campamentos aledaños. Así mencionan en el parte correspondiente, ¿no? El comunicado también dice que la muerte de Quispe Palomino fue ocultada a los cuadros de la guerrilla por los integrantes de esta facción terrorista para evitar la desmoralización y otros efectos negativos, ¿no?, con sus fines pues de organización terrorista. Ya como se ha explicado anteriormente, pues Sendero Luminoso, ¿no?, surge en el año 80 a través
inicia su lucha armada con la quema de las ánforas en el distrito de Chuchi, ¿no? Entonces, esta noticia, como le vuelvo a repetir, a través de un comunicado número 001-2021, confirman pues la muerte del cabecilla del terrorista Jorge Quispe Palomino, alias Camarada Raúl, ¿no? No obstante de que, así como sucedió con el terrorista Osama Bin Laden, no se tiene el cuerpo, no se ha visto, pero por su propia no aparición hace ya más de 4, 5, 6 meses, porque él generalmente era visible y se hacía visible porque concedía entrevistas a los periodistas, y una de ellas muy recordada es luego de la matanza de efectivos policiales en el denominado Operativo Libertano, donde murieron más de 4 efectivos policiales a manos de este sanguinario terrorista conocido con el apelativo de Camarada Raúl, Jorge Quispe Palomino. Muy bien, entonces de esta forma hemos desarrollado, estimados alumnos, la 13ª semana de clases. No se olviden, el día de hoy tienen con una práctica calificada que está consignada en la programación, la que tienen que desarrollarla. Tienen que entrar a tareas para que puedan desarrollarlo. Esto va a servir también como prueba oral. Entonces, por lo tanto, están obligados a presentarlo de la forma y manera que estipulan las normas. Es decir, deben colgarlo en el aula virtual y no a través de mi correo. Los trabajos aplicativos sí lo van a remitir, como les he explicado, una copia en material y otra electrónicamente a mi correo que tienen ustedes en todas sus clases consignada al inicio de las clases. Muchas gracias, Dios mediante, hasta la próxima semana.